Estamos ya casi sobre y media, sobre el final de cuando decimos que nos convertimos en calabaza acá, Casi. a la 1 de la tarde, en nuestro caso en Feas Sucias y Malas, en los sábados aquí a la mañana. Una compañera, una amiga que... Mira, recuerdo mucho Nati Salvo, a quien le doy la bienvenida, gracias por venir. Hola, gran familia de la gráfica. Empezamos mucho estas conversaciones bueno, vos saliendo en otros programas, obviamente, cuando el macrismo, hablábamos mucho justamente del derecho laboral, que es tu tema de expertise. Y a partir de ahí, bueno, comenzó un camino, una relación con Nati que viene participando en este programa. Y hablamos también del ámbito más penal, podríamos decir, claro, en algunos casos, del Poder Judicial, obviamente en su trama política. Así que es un honor tenerte hoy acá en este diciembre caluroso y en esta y en etapa un estudio fresco. Un estudio fresco, que no es poco. Tenemos para ofrecerte eso por ahora Es también un mate. Montón. Por ahora. No, para mí es un gusto estar con ustedes. Realmente uno se siente en familia y obviamente me parece que son momentos en donde, lejos de la declamada heterogeneidad, uno tiene que estar con quien se puede abrazar, a quien pueda amar, querer. Son verbos que para mí fue un error de la política abandonar digamos, a lo subjetivo, ¿no? La felicidad es material también. Yo siempre lo digo, nadie puede ser feliz si ves a los pibes que tienen hambre. Tus pibes o los otros, o incluso no puedes ser feliz si estás bien y ves a tu familia, a tus amigos mal. Y la verdad que, por lo menos en este mundo, esa felicidad no puede venir de la mano si no es a través del trabajo, que además de ser un gran ordenador social, es la clave y la puerta de acceso a la ciudadanía. La ciudadanía, o sea, el goce efectivo de los derechos. Y me parece que así como hablamos en su momento en el gobierno de Mauricio Macri de estos temas tan importantes, hoy yo creo que podemos decir derecha por sus ideas, pero reaccionaria, conservadora, total y profundamente destituyente, militarizada. Bueno, lo peor de lo peor viene por eso directamente. Milei hace mucho tiempo que viene hablando de la justicia social como el cáncer de la sociedad. Vienen a instalar un concepto de libertad que quienes estudiamos abogacía sabemos que era el concepto tanto de libertad e igualdad, hijo de la Revolución Francesa en un contexto distinto, en donde no se miraba de dónde venías, cuál era tu punto de partida. Eran todos efectivamente iguales ante la ley, pero como bien decía Jauretche, hay unos que son más iguales que otros. Entonces esa desigualdad estructural que genera el sistema es absolutamente negada, y por eso también es negada la desigualdad estructural de las mujeres, de las disidencias. Y es llamativo porque hablan de la libertad, pero es una libertad solamente agotada, la libertad de mercado, porque no es una libertad ni de la soberanía de los cuerpos. Hemos escuchado barbaridades, o sea, identificar a la homosexualidad con los piojos. O sea, yo la verdad que no... Y hemos normalizado esas barbaridades, ¿no? Hemos normalizado eso. O sea, es curioso el concepto de libertad que manejan. Es la libertad de la explotación a la que se refería Marx hace ya 200 años atrás, ¿no? La transición entre el feudalismo y el capitalismo tuvo como condición de posibilidad la libertad. Que vos seas pero libertad de todo, libertad de los medios para procurar tu subsistencia. Entonces yo cada vez que se empieza a reformular el concepto de libertad, y me da un poquito de miedo cuando la correlación de fuerzas no nos ayudan. Y cuando digo esto, sobre todo viniendo del gobierno de Alberto, no digo que esa correlación de fuerza no nos haga identificar a la política con el arte de la administración y de la técnica, ¿no? Como que lo imposible no se puede. Y la verdad que creo que, a diferencia de mis momentos de adolescencia, recién lo hablábamos, en los años 90, esta juventud tiene una experiencia histórica muy cercana, que es la de Néstor y Cristina. Tenemos que retornar. O sea, ellos vuelven con las banderas más viejas, más vetustas, más de esa Argentina del centenario, y nosotros abdicamos de alguna manera, aunque sea de manera parcial, de nuestras banderas históricas, o por temor, o por licuar lenguaje. Yo pensaba en el término subsidios, parece que está mal ahora hablar de subsidios, incluso hace unos años atrás. ¿Qué tiene de malo? Si el Estado siempre regula, ahora está regulando como Estado gendarme a la propiedad, o en este caso a la patria financiera, incluso anatemizando algunos lugares del Estado. La Secretaría de Comercio va a ser
¿no? Una Secretaría de Estadísticas, nada más. Lo mismo con el Banco Central, lo van a utilizar hasta en tanto en cuanto pueda, ¿no? En este caso, no sé, estatizar deuda privada, todo ya lo vivimos. Todo ya lo vivimos. Pero bueno, el tema del trabajo, a mí me parece que faltó repotenciar. Yo los escucho siempre, leo las columnas de Lucas, Molinari, o sea, en lo que tiene que ver con lo sindical. Para mí, no solamente por mi corazón puesto en el derecho laboral, sino porque creo que es el lugar donde está atacando la derecha. Claro. Y la verdad que después de la última dictadura se perdió ese axioma de que el derecho al trabajo es un derecho humano. Vinieron a hacer eso, a distribuir la riqueza regresivamente. Aprovecho y pregunto eso del trabajo, del empleo, ¿no? Cuando se derrumbó el golpe que derrumbó Dilma Rousseff, la primera reforma que fue instalada fue la reforma laboral, que fue brutal, ¿no? Para la retirada de derechos del pueblo trabajador brasileño. ¿Vos crees que acá va a pasar con Milei una reforma laboral profunda también? Bueno, es lo que están preparando, pero como bien decís vos, las grandes reformas o contrarreformas liberales de derecha o neoliberalistas vienen siempre por los derechos sociales. Por algo ellos apuntan tanto a la Argentina, en nuestro caso del centenario, porque era la Argentina del Estado liberal del derecho, previa a la Constitución, a las primeras constituciones sociales, a la Constitución de la OIT. Entonces quieren volver a esos países, a la ausencia de derechos sociales. Milei ya tiene preparada una reforma laboral, ya lo venía anticipando, quiere destruir el artículo 14 bis, la protección contra el despido arbitrario, que vale aclarar es el despido sin motivos, el prescindimos de tu servicio a partir del día de la fecha. Quiere terminar con eso, quiere instalar todo lo que sucedió en los años 90, modalidades de contrato de trabajo basura, como le llamamos, sin ningún tipo de indemnización, el no pago de horas extras, reducir los días de vacaciones. Eso es lo que se viene viendo, ¿no? Y la verdad que si lo hace o lo llega a plasmar en la normativa, si no lo plasma, igual va a haber una reforma laboral de hecho. Eso te iba a decir. Y de derecho, porque la verdad que ¿vieron cuando nos dicen, no, pero acá las normas laborales desincentivan el empleo? Pero ya hubo despidos con las mismas normas laborales, sí, o sea que depende de la economía. Sí. No, además, la devaluación anunciada, las medidas económicas recientemente anunciadas, uno piensa a priori, digamos, un nivel, justamente hace un ratito hablábamos con Rodolfo Trever, estuvimos hablando un poco de economía, y cuando todo se plancha, digamos, en lo que uno augura como, bueno, una miseria quizás masificada, naturalmente, incluso podríamos decir, las condiciones, al menos en un primer momento, incluso de posibilidad de defensa y cómo vamos o cómo se articularían espacios para, solamente para la defensa, digamos, en algún caso, o si fuera el peor de los casos, ojalá que no, también se vuelve más complejo en un panorama tan brusco como que el que hasta el momento estamos avisorando solamente con las primeras medidas. Otras miradas apuntan a, bueno, es probable que lo más brusco venga en el primer tiempo igualmente, sí, y que después, obviamente no lo sabemos, son todas miradas que vamos teniendo, reflexiones sobre el devenir, que tienen una pata, y me parecía interesante lo que traías del sindicalismo, pero con él diría todas las organizaciones libres del pueblo. Me parece que es un debate que hay que poner sobre la mesa de la etapa que viene y cómo pensar algo que para mí, Nati, y ahí me gustaría también tu mirada en esta reflexión, porque se hablan de los últimos 4 años, coincido por supuesto, pero el cachetazo de las urnas, lo que quizás podríamos plantear como en algún punto una ruptura o una quebradura del lazo social de algunas cosas, quizás vienen desde más profundo, ¿no? Quizás requieren una reflexión sobre el atrás y sobre la tarea que toca hacia adelante. Yo totalmente de acuerdo, Úrsula. Creo que si tenemos que tocar un punto inicial de esa ruptura del lazo social, de dejar incluso de pensar de manera loca. A mí cuando dicen es una locura me gusta, porque la verdad que es una locura en términos políticos, ¿no? Porque Milei también está loco, pero digo, locura en el sentido de lo disruptivo. Y la generación de los años 70 fue una locura en el sentido más bello de la palabra, en la concepción política de solidaridad, el lazo colectivo, de tener ideales. Esto es abordado por varios y varias filósofas o politólogos o quien sea. Hay algo que se rompió en ese sentido, el individualismo hizo mella,
Por eso digo que es importante enfocarse de la dimensión humana, espiritual, como le quieran llamar. Pero después de la dictadura se quebró. Y vino obviamente toda la narrativa del consenso de Washington, el neoliberalismo, nosotros pasamos por el menemismo, la alianza. No sé si se pudo reparar completamente con la gran gesta histórica del kirchnerismo. Sí, muchísimo, porque los pibes se volvieron a enamorar, la política volvió a ser erótica. Yo le pongo el énfasis en eso. O sea, es muy difícil convocar, enamorar, si no es a través del erotismo, en el sentido más amplio de la palabra, del ideal, de la vocación de construir, de crear, de poner la libido, o sea, ya lo decía Freud, hace muchos años, la libido ahí, y que no se traspole a otro lugar. Entonces, creo que es una gran tarea de la militancia también, porque incluso, por eso digo, no se logró reparar del todo, pero además, me parece que hay un fuerte anquilosamiento, porque hay una ruptura entre lo que es el peronismo o el campo nacional y popular, digámoslo, sí, con la ciudadanía, pero también con la propia militancia. Yo lo hablaba con compañeros. Entonces, yo decía, esto es una crítica personal, será por mi vocación profundamente antiacadémica en el sentido del estado de cosas, ¿no? Porque la academia es la que define qué es ciencia, y ahí se queda fuera, por lo menos en la Facultad de Derecho, todo lo que es la visión nacional y popular del derecho. Pero ellos fueron el gobierno de los CEOs y nosotros de los académicos. Con esto no estoy desdeñando la cabeza, para nada, me parece fundamental, imprescindible, pero es un instrumento puesto al servicio del pueblo. Del mismo modo que Perón, cuando estableció la gratuidad universitaria, dijo, ¿para qué voy a elegir entre 200.000 materias gris cuando puedo tener 4 millones? Del mismo modo es abrir a la política un cuadro militante. Tal vez no es un hipercuadro académico, o puede coincidir, pero digo, no es la condición de posibilidad, porque ahí estamos en el terreno de la derecha, que es el que define qué es academia. Entonces, me parece que hace falta más, se le dice territorio, es que la política, a mí no me gusta el término de micromilitancia. ¿Qué es micromilitancia? Es la militancia. Hay una mirada verticalista en eso de micromilitancia. ¿Y cuál es la macro? Parecemos los economistas, macro lo importante y lo micro muéranse de hambre, como digo yo. O sea, es que lo llevas a todas las ciencias. Nosotros en el derecho se habla de la paz social como finalidad del derecho. Yo siempre digo lo mismo, no me voy a cansar de decirlo, por eso creo que lo fundamental es la humanización, el amor y demás, en clave política. En el cementerio también hay paz social. No hay justicia social. Ahí. Sí, no, digo, te escucho, y también en términos cuánto para hacer, términos de representación, ¿no? Porque en el último periodo creo que hemos tenido una dirigencia que ha quedado un poco aislada de lo que pasaba por abajo. Digo, lo que viene es reconstruir eso también, ¿no? Esa representación de ese pueblo que vos te estás hablando. Sí, el otro día escuchaba, en alguna oportunidad habían escuchado Tomás Rebord, pero me quedó un concepto, porque me lo mandaron justamente para que escuche ese concepto, de la prepotencia de la representación, ¿no? Y yo creo que muchas veces eso se perdió. Yo estoy totalmente de acuerdo con la orgánica, quiero decir, por una cuestión de nobleza o lealtad o fidelidad con quien nos escucha. Yo estoy totalmente de acuerdo, soy un poco verticalista en ese sentido. Lo que no estoy de acuerdo en la no representación de los intereses de las bases, es decir, no soy una asambleísta pura y dura, o sea, es imposible la representación de todos los intereses. Acá entramos en el debate de Chantol, nunca me sale el nombre, soy malísima para la pronunciación, o la esposa de... Qué horror decir esto, de la Cló, como lo dicen. Yo lo escucho decir a compañeros, la esposa de la Cló. No dicen el esposo de... Pero bueno, eso me parece una discusión interesante. Sí creo que esas demandas de equivalencia de la que tanto hay, no están representadas. Porque a veces se representa un espacio, pero no se representa al pueblo, insisto. O sea, no hay territorio y no territorio, es el pueblo, el territorio. Todos pero somos vos un decís territorio. que en el gobierno nuestro pueblo no estuvo representado en los últimos años. No, en el último gobierno, sin lugar a duda. Con esto no quiero homologar el gobierno de Alberto Fernández con lo que estamos viviendo, para nada. Sí. Yo pienso en la pandemia, pienso incluso en la pérdida de derechos, no sucedió. Sí creo que no en el tobogán, fue en pequeños escaloncitos, se mantuvo la transferencia de riquezas del capital al trabajo. De hecho, la falta siguió descendiendo desde el 2016 en adelante la participación de los trabajadores en el PBI. No lo homologo bajo ningún aspecto. Lo que sí creo es que se dice no se hizo peronismo. Yo soy profundamente peronista, pero quiero ampliar,
porque hay muchos que entraron incluso al kirchnerismo sin ser peronista y es absolutamente respetable. Lo que quiero decir es que no se cumplió la agenda nacional y popular. Eso es lo que quiero decir. La verdad que no, y el pueblo castiga en ese sentido. Sí, uno pensaría con la página del día después que ganar una elección es importante, pero no es suficiente, No, claro. sino que hay que... Después hay que gobernar. Sí, no, pero no solo gobernar, hay que construir, digamos, hay que torcer el nervio de la historia y generar avances y conquistas, porque la paz desigual trae dolor social. O que los proyectos no sean solo para ganar elecciones, ¿no, Úrsula? Eso es lo que estoy... Claro, exactamente. Bueno, estamos aquí reflexionando de política, pero queríamos también preguntarte particularmente sobre la trama del Poder Judicial en esto, porque uno dice, de hecho, todas las noticias quizás están soslayando, excepto en casos puntuales, por supuesto, pero preguntándote quizás en trazos generales, ¿qué es lo que vislumbrás, qué es lo que augurás, qué movimientos venís viendo para la etapa que viene dentro de ese poder, otro de los poderes del Estado? Sí, bueno, ahí creo que hay una tensión entre Macri y Milei. Macri le está haciendo saber a Milei que él es el dueño del Poder Judicial. Yo lo leo en esta clave. Cuando fueron los fallos del sobreseimiento de Macri por la tragedia del Ara, la responsabilidad política sobre el Ara San Juan, sí. El espionaje ilegal, Claro. el mismo día la apertura de la causa Otesur, si mal no recuerdo, las Sí, elecciones claro. de Boca, todo el mismo día. Sí, tremendo. Y creo que algo respecto al decreto 690 de servicio público esencial y demás. Esa es una respuesta de Macri frente, para mí, a la designación tanto de Cuño Libarona como del procurador del Tesoro Barra, que es el juez que tiene la responsabilidad incluso de la desaparición del policía Arshak, por lo menos en el encubrimiento. Entonces me parece que hay una disputa. Ahora, ¿qué vengo escuchando? Bueno, a Jorge Macri hablar de que necesitamos otros juzgados laborales. En la plataforma electoral de Milei está el traspaso de la justicia nacional a la ciudad. Uno puede decir, ¿qué tiene que ver? No me importa, ese fue el gran problema, la infravaloración del tema jurídico. Tiene que ver porque ahí se procura la impunidad de Macri en el fuero comercial, tiene como tribunal de alzada el Tribunal Superior de Justicia de todas sus causas, pero también en materia laboral, por eso digo, flexibilización de hecho y flexibilización judicial también. Claro. Yo, ya me pasa ahora, jueces designados por el macrismo, tengo... no te digo sentencias, pero en el medio del proceso hay resoluciones de los jueces. Mira. Claramente denegatorias de justicia. Mira. Preguntando, lo digo en términos como claro, ¿por qué uno reclama un despido discriminatorio? ¿Dónde está? Y dónde está se ve en la prueba del juicio. Sí. Pues no puede anticipar sentencia. Pero ahí te muestra el sesgo. Y la verdad que lo veo complejo, pero aún así, lamentablemente, creo que también el Poder Judicial tiene la oportunidad histórica de pronunciarse respecto a medidas que van a ser claramente inconstitucionales. ¿Crees que eso puede llegar a ser así? Y depende. Como el protocolo antipiquetes. Claro, como el protocolo antipiquetes, que es claramente inconstitucional. Es una barbaridad. Sí. A mí no me gusta porque muchas veces me preguntan, pero ¿puede, con el aguinaldo me preguntaban, ¿puede no pagar el aguinaldo? No. O sea, yo tengo una pregunta. Ahí está el tema del pensamiento sacro traspolado de la Biblia a la ley, ¿no? Instaurada por... ¿puede? Como diciendo, lo dice la ley, no se va a poder hacer. ¿Vos podés matar? Pregunto yo. No. Claro. Sin embargo, lo hacen. Sí. Acá lo mismo. Aprovecho para preguntarte también sobre la conformación de la ahora Secretaría de Trabajo, en donde se reciclan varios funcionarios que pasaron por el macrismo. ¿Qué opinión tenés de los nombres que ya están confirmados en la Secretaría de Trabajo? Bueno, tengo entendido, está Yacine, ¿verdad? Sí. Bueno, Yacine, voy a contar una anécdota personal. En el año 2006 hicimos un congreso en Huerta Grande, histórico lugar para el movimiento obrero. Fue Yacine a Huerta Grande. Sí. Yo en ese momento me acuerdo que era una abogada joven, no como ahora, y había hecho una ponencia o algo así. Bueno, él era Camilo Cienfuegos del Derecho del Trabajo. Suele pasar esto. Profesor, que después fue virando, me lo encontré en el Congreso, en la Comisión de Derecho de Trabajo, estando en contra de la reducción de jornada de trabajo. Es un aliado del radicalismo en el Colegio de Abogados. Y la verdad que es, o sea, más antiobrero no se consigue. Bien. En ese sentido. Pero además creo que Julio Cordero iba a ir a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales, que dijo, trabajar menos, o sea,
¿Para qué trabajar menos? Vino Patrón Costas y dijo que se te fue la mano. ¿Para qué? ¿Para salir afuera? ¿Para hacer qué? Pero yo lo tenía enfrente en ese momento. Sí, no, y tremendo digo, fue. Julio, yo estoy de acuerdo con vos, solo que el trabajo con derechos. Y estaba enojadísimo porque dijo, amistad, ¿qué va a pasar con la amistad en el trabajo? Eso no lo pasaron. Yo realmente digo, o sea, esto yo no puedo creer. No, fue tremendo. O sea, yo lo estaba viendo y digo, no puede estar diciendo eso este hombre. Así que todo ese tipo de personajes, o el que habló de comer y descomer trabajadores, ¿no? Ponte. Un gran eufemismo, Ponte, se había barajado el nombre de Morón. Morón fue quien en la Superintendencia de Riesgos de Trabajo en el 2017 dictó la resolución, las listas negras de abogados, le llamamos nosotros, que pusieron los nombres de los abogados que iniciaban acciones contra las ART. Y la verdad que es poner el lobo a cuidar las ovejas, igual degradando ya el Ministerio de Trabajo a... Pero esto quiero decirlo, que nosotros tuvimos un ministro de Trabajo que dijo el mejor salario es el que se puede pagar. Y tiene que ver con lo que decía Úrsula también. Claro. Moroni, Moroni. Claudio Moroni. La mirada que hay sobre el derecho laboral realmente es, en el mejor de los casos, pasteurizada. Entonces vos ahí relajás el antagonismo radical que hay entre el trabajo y el... Sí. Y así en varias materias, ¿no, Natalia? Claro. Ni hablar. Y Natalia, una consulta. En términos de la Suprema Corte, ¿vos crees que va a haber cambios en esa disputa política Macri, Milei, ¿no? Vos decías que Macri tiene ahí el poder, el control de algunos espacios, ¿no? ¿Vos crees que va a haber algún cambio importante en estos 4 años de mileísmo en esa disputa del Poder Judicial por arriba? Y en la Corte hay varias internas, esto ya lo sabemos, que se profundizaron después del juicio político que se desarrolló hasta ahora en la comisión. La verdad que el Poder Judicial y la Corte en particular tienen la facultad de camaleonizarse. Yo creo que va a depender mucho de cómo se siga sobrellevando esta interna Macri-Milei y también cuando el pueblo hace sonar la voz de su escarmiento. Pues yo recuerdo perfectamente lo que pasó, parecía la corte eterna e infinita de los años 90 y llegó un momento, cuando llegó el 2001, que esa corte tuvieron que renunciar varios. Entonces, yo la verdad que creo que va a depender de la disputa política, pero si acá la pulseada la gana, digamos, el mafioso número 1 y vamos a tener el Poder Judicial otra vez convalidando las medidas... bueno, como sucedió en las dictaduras, ¿no? Claro. Porque eso también pasaba, había jueces que visitaban las comisarías, rechazaban habeas corpus, tuvimos un poder judicial cómplice, entonces creo que es un instrumento que no se popularizó. En las últimas marchas de la Corte éramos siempre los mismos, Sí. No se le da importancia, no se le dio desde la política, mucha rosca y nada. Igual es un Pocas poder muy nueces. cerrado, ¿no? Muy difícil de comprender. Sí, ¿cómo Úrsula? No, decía mucha rosca y en realidad poca profundización Totalmente. no solo de los debates, sino de las acciones, de Totalmente. las políticas, de las cosas concretas. Vamos a decir que espera una sorpresa también esta visita de Natalia Salvo, porque además es una promesa hecha hace un tiempo, que es que, estamos sobre el último tramo del programa, pero antes de... Vamos a contar que vas a cantar un tango. Sí, Dios Con esa mío. voz que, mira, yo antes de saber que vos cantabas tango, es una voz muy arrabalera, Claro. es una voz bien taquera, la de Sí. Nati. Pero quería preguntarte por tu historia con el tango, tu acercamiento, Sí. en un cambio rotundo Bueno, temático, pero todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver con Sí, todo. yo soy un tango en el fondo. Y bueno, yo creo que... Ya tenemos el título de la... No, yo soy un tango en el fondo. Ya ahí Soy un tango porque soy una persona profundamente melancólica, nostálgica, pesimista en mi interior. Entonces necesito que me dejen ese espacio Pero para hay algo, sufrir. eso te iba a decir, hay algo un poco rioplatense, un poco Sí, argentino, déjenme un poco sufrir en porteño. paz. Déjenme sufrir No en joda a paz. nadie con mi sufrimiento. Claro, o sea, es que hay un tango que dice hacer añicos con mi dolor. Déjenme Claro. tranquilo. Pero soy optimista igual en el hacer, en la praxis. Pero mi vieja cantaba mucho tango, mis abuelos obviamente también, mi viejo bailaba un poco, pero siempre me gustó esta cosa visceral totalmente radicalizada del tango y la expresión popular, porque el tango fue profundamente machista. Y después, bueno, empecé a bailar tango y es así, te dicen, el tango siempre te espera. El tango tiene una cosa del abrazo profundo que no tiene ninguna otra, digamos, Claro. melodía
Ningún otro mundial. baile. Sí, Ningún otro baile, digamos. Hay algo, una vez hablaba con un compañero, mira, me hiciste acordar, que me decía, en algún momento llegás. Sí. En algún momento de tu vida llegás. Bueno, el polaco decía, cuando un pibe le preguntó a 17 años, a mí el tango no me gusta, ¿qué eso querés que te guste el tango? Le dijo, viví. Viví Qué un bueno. poco más. Y bueno, y la verdad que en un momento voy a contar también una infidencia personal. En terapia se había muerto mi viejo y entonces el psicólogo me dijo, pero vos toda esa intensidad, esa vehemencia, para no ponerla al servicio de la instrucción personal, Claro. como todo obsesivo, ¿no? Que planifica su propio fracaso, como digo yo. Es un horror, pero es así. Entonces la gente te saca de la locura, me dice, elevalo artísticamente. Ahí sí, escuchame. Entonces, Sublimalo, claro, digamos, sublimalo. cuando bailé tango Vos dije... encontraste en el tango esa vena. Sí, y Muy bien. mucha corporalidad hoy en día, que todo es virtual, o sea, hay mucho abrazo en el tango, hoy Sí. en día uno puede bailar con varones, mujeres, es muy lindo y Además, tiene una Voy a escenografía. acomodar, vamos a hacer un acomodamiento, Nati, vamos a hacer así en vivo. Tenés que ir un poquito más hacia allá para que te tome mejor la cámara. Voy a hacerle ese favor a nuestra operadora técnica, que yo sé que estaba taca, para que el momento Casi del canto golpeando los esté- vidrios. Ahí está. Digan, Leonardo Martín. No, primero saludo a Emiliano Vidal, que dice, está escuchando excelente la Fuerte nota. abrazo. Y después decir que a mí me tocó en un momento, me acuerdo, hace muchos años, para hacer un trabajo para la facultad, ir a firmar milongas. Y hay una movida tremenda. De lunes a domingo Sí. que se me escapaba totalmente. Vamos Me a hacer pasaba después por la afuera invitación, pero vamos a pasar al taquito ahora. del radar, sí. Hay un tema que vamos a poner de base, ¿esto es así? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos aquí a Nati, tenés agua si vos querés. Vamos a... Puedo pedir Diga. perdón a la audiencia porque yo no soy una cantante profesional, soy cantante de ducha, Lo ¿Ok? que está buscando la gente es la pasión que pongas, no importa. Eso, le voy a dar todo. Técnicamente no importa si no es la pasión, la entrega. Vamos a hacer el comienzo de... Vos lo vas a empezar a escuchar también, Nati, y nos va a cantar. Voy a hacer una así como pueda, que es Natalia Salvo, en Feas Sucias y Malas, en el aire de Radiográfica desde el estudio Patrick Rice, aquí en este diciembre del 2023, cantando un tanguito. Estás desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y de ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangrás por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupi trampeó a Jesús. No te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor te devoró de atrás hasta el riñón. Se rieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arpón. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir. ¡Bravo! Pero ¡Qué por grande! favor.